Hoy puede ser. 11 de la mañana con 9 minutos y medio en la República Argentina, y es tiempo de retomar la columna habitual de los días martes. Análisis político con nuestro especialista. Justamente ya está con nosotros el profesor Alberto Martínez del Peso, el magíster Alberto Martínez del Peso, nuestro columnista de política. El hombre es licenciado en ciencias políticas, analista político, docente de la casa, y para hoy nos había propuesto hablar de qué tema, profe. Primero, buen día. ¿Cómo bienvenido. le va a todos? Buen día en esta mañana calurosa. Calurosa mañana, y va a seguir subiendo hasta los 36 más o menos, así que prepárese. Pero bueno, tal vez no sea lo más caliente de la información de los últimos días. El clima de época. Usted véalo, no sé. El especialista es usted, yo lo dejo. Listo, perfecto. Yo lo dejo que me cuente. Lo que vamos a hablar hoy es de, ya como siempre, como se lo denomine, te marca para dónde vas a salir, y es si es un acuerdo comercial, un pacto comercial o la letra que tenga que ser con los Estados Unidos, ¿no? Si usted votó que este gobierno le trae tranquilidad, estabilidad económica, bueno, esa tranquilidad, esa estabilidad viene con el sello Made in USA. ¿Sí? Así que, como venimos hablando en reiteradas columnas, en donde empezó una tendencia que un tuit del secretario del Tesoro te termina manejando la macroeconomía, bueno, eso se institucionalizó en la letra de un acuerdo, de un pacto, ¿no? Ahí está la intencionalidad como para bajarle el precio a las condiciones, o al revés, a las prestaciones que recibe la Argentina. Este acuerdo o pacto fue en simultáneo también con otros países como Guatemala, ¿no? También eso nos ubica un poco en el mundo de Estados Unidos, en qué rango de países ubica este tipo de acuerdos o pactos. Pero bueno, por eso, si el gobierno cosechó la estabilidad macroeconómica, es gracias a que se acercó a la política exterior de Estados Unidos, le interesa en función de su competencia geopolítica con China, como hemos hablado en otras columnas, y se terminó formalizando en una letra, con lo cual ya no podemos hablar de que solamente es a través de tweets que la economía argentina está funcionando. Pero bueno, acá es donde empezamos el análisis después de esta breve introducción, y es que las economías de Estados Unidos y de la Argentina no son complementarias, son competitivas. Así que ahí nos vamos de nuevo a nuestra caja de herramientas que es la historia, y hay toda una corriente de lo que vendría a ser el pensamiento liberal económico, que dice que la Argentina, si no hubiese vivido el periodo 1930, 45, 55 con el peronismo, hubiese logrado ser una economía como la de Australia, como la de Canadá, y hasta incluso como la de los Estados Unidos. ¿Por qué? Y esto ya ha aparecido en el discurso del actual presidente, porque en 1914 la Argentina ostentaba, según su PBI dividido por la población, uno de los PBI más altos. Cabe recordar que luego de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, el Imperio Británico, estaba en decaimiento, Europa estaba destruida por la guerra, y la Argentina casi no estaba poblada, ¿no? Entonces hay que hacer todas esas salvedades para que esa medalla que el pensamiento liberal le adjudica a la Argentina es porque entre 1880 y el final de la Primera Guerra Mundial, la Argentina tenía en su esplendor de lo que es el modelo agroexportador. Durante todo ese tiempo del modelo agroexportador, y donde la Argentina supuestamente pintaba para ser potencia, ¿con quién competía? Con los Estados Unidos. Estados Unidos es un gran productor también de materia prima. De hecho, en general, Hollywood se encarga de mostrarnos un Estados Unidos como el de Nueva York, el de California, ¿no? El de las costas, en donde la idiosincrasia es una que, para ponerlo en términos
locales, es como comparar Buenos Aires con el interior. Bueno, el interior de Estados Unidos tiene otra idiosincrasia, que es la de el trabajador del campo, ¿sí? El que tiene el granero y que juega al béisbol. Bueno, ese es más el que se identifica con el ser nacional, ¿no? Que es mayoría. Lo que pasa es que, bueno, en ese sistema, en ese poroteo que tiene Estados Unidos, en donde se termina armando un colegio electoral, que bueno, que ya lo hemos hablado, que no es importante, se termina como licuando esas diferencias, lo cual también es un problema después para gobernar. Pero bueno, la Argentina durante todo ese periodo se dedicó a competir con los Estados Unidos en su producción agropecuaria. De hecho, la Argentina era un país de la esfera del Imperio Británico y por eso también competía con los Estados Unidos y no quería salirse de la esfera del Imperio Británico, y entonces, si se quiere, durante muchos años la Argentina fue rebeldona frente a Estados Unidos, y sobre esto que hablábamos antes, sobre el BISTIC, ¿no? Sobre lo que tiene que ver con la política de mano dura de Estados Unidos para el continente. Entonces ahí ya se empezaron a generar rispideces en todo lo que vendría a ser las relaciones internacionales entre Estados Unidos y la Argentina. Luego, obviamente, de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos despliega todo su potencial industrial y termina subordinando a la Argentina a sus propios intereses. El Imperio Británico desconoce el uso de la libra, y entonces la Argentina queda como huérfano de ese país que le supo invertir 2/3 de todas sus inversiones internacionales en el territorio argentino, y que es lo que le supuestamente la proyectaba como ser el propio Estados Unidos, Australia o Canadá. Bueno, a lo largo de estos años, la Argentina cada vez se ha ido primarizando más y se ha ido desindustrializando, y actualmente, de lo que se puede saber de este tipo de acuerdo, es que la Argentina se va a ir primarizando aún más. Entonces uno ya puede empezar a medir las consecuencias de este acuerdo. Y también, siguiendo con la caja de herramientas de la historia, recientemente este año se cumplen los 20 años de No al ALCA, que fue el intento de Estados Unidos de darle a toda Sudamérica un área de libre comercio con ese país. Se trabajó, se trató de impulsar, pero finalmente, y en la época de Carlos Menem, terminaron ganando los intereses locales y el Mercosur. Es decir, se terminaron alineando los intereses de Brasil, de Argentina, por encima de los de Estados Unidos. En ese momento empezó ese movimiento de más de gobiernos populares que Venezuela comenzó, ¿no? Con Chávez, y entonces empezó a bajar todo un discurso contestatario a las políticas neoliberales que durante de los 90 hasta los 2000 había florecido, y empezaron ese tipo de gobiernos en donde adjudicaban los males de la época a las políticas neoliberales, con lo cual se dio lo que fue el No al ALCA. Estados Unidos estaba envuelto en su guerra en Medio Oriente, no le importó mucho, dijo bueno, que sigan, que hagan lo que quieran, y ahí empezó un ciclo de florecimiento de la cooperación regional, ¿no? Se dio todo un crecimiento del Mercosur. Brasil creció muchísimo, y ahí sí se dio con Brasil lo que se llaman economías complementarias, en donde Brasil entiende que si quiere ser una potencia regional con proyección internacional, necesita de la Argentina, porque Brasil tiene sectores como el nuclear, como el del software, que no está tan desarrollado como el de la Argentina. En general la ciencia argentina está muy desarrollada y necesita de eso para poder desarrollarse sin dependencia de los Estados Unidos. Bueno, esa foto de hace 20 años nos marca un poco de dónde estamos parados ahora, porque imagínense, Estados Unidos en ese momento estaba tratando de imponerle sus intereses a todo el continente. Actualmente lo está haciendo con un solo país, ¿sí? Con la Argentina, lo cual uno puede interpretar que Estados Unidos está perdiendo capacidad de imposición, porque antes podía tratar de imponer condiciones a todo un continente y ahora logra hacerlo a la Argentina en condiciones
muy desfavorables para nuestro país de primarización de la economía. Y después eso habla también de la situación de la Argentina, que en su momento, asociándose con Brasil, le podía hacer fuerza a los Estados Unidos respecto a lo que sería un acuerdo de libre comercio. Bueno, actualmente Estados Unidos, luego de ya 20 años, en el 2025, después de una pandemia y todo lo que eso conlleva, logra imponerle sus condiciones a la Argentina, de una Argentina completamente necesitada de dólares. El ministro Caputo tiene los problemas que le dejó el ministro de Economía Caputo durante el macrismo, de la alta deuda, y entonces la Argentina, al tener un tipo de cambio muy barato respecto al dólar, hay un gran consumo en cuanto a importaciones en el exterior, en cuanto a atesoramiento, en cuanto a fuga de dólares. Y entonces este tipo de cambio requiere, como en el viejo 1 a 1, de una cantidad de divisas de entrada de dólares, que ya hemos hecho la cuenta. El gobierno se favoreció por un blanqueo de 20.000 millones, después el FMI le adelantó también unos 7.000 o 14.000 millones, el swap de China, y ahora está con el swap de los Estados Unidos, con lo cual si usted votó a este gobierno es gracias a que cada 6 meses promedio le está entrando 20.000 millones, y por eso yo les proponía un ejercicio de: si un gobierno no de tan alineado a Estados Unidos recibiera 20.000 millones cada 6 meses, ¿qué sería de este país, no? Pero bueno, eso es un poco, si se quiere, un ejercicio contrafáctico. Entonces, bueno, ahí tenemos un poco el recorrido para explicar un poco el presente de este acuerdo, en donde no siempre fue así, no siempre la Argentina estuvo subordinada a Estados Unidos, al contrario, competía, todo principalmente el sector agropecuario, durante esa época de esplendor del modelo agroexportador. También llega a competir en cuestiones de la industria autopartista, de lo que vendría a ser los automóviles, que la Argentina también tenía récord de venta con Brasil. Brasil dejó de ser, por ejemplo, ese socio estratégico, o por lo menos de mayor volumen, ahora lo es China, lo cual acrecienta todavía más la competencia entre los dos grandes países que están actualmente disputándose la geopolítica internacional. Y bueno, y la Argentina llega en unas condiciones muy desfavorables y en un gobierno que básicamente le dio las llaves de la macroeconomía. Ya las decisiones de nuestro metro cuadrado no dependen de las medidas del presidente en cuanto a política económica, ni de lo que vendría a ser el ministro de Economía. Así que básicamente lo que vino ahora con este acuerdo es la contraparte de haberlo rescatado y de supuestamente seguir sosteniéndolo. Así que bueno, hay todo un relanzamiento del gobierno, que ya más o menos hemos hablado, todos los cambios que se hablaban entre la derrota de la provincia y lo que vendría a ser el triunfo en las nacionales se licuaron. Hay una nueva primavera de tipo de cambio, se estabilizó la macroeconomía, pero ahora se depende completamente nuestra macroeconomía de lo que vaya a ser los Estados Unidos. Hay que ver qué termina pasando en las reformas sociales, porque Estados Unidos no solamente está pidiendo concesiones en privatización del sector nuclear o intereses diversos en cuanto a materia financiera, sino que además está reclamando junto con el FMI modificaciones en las jubilaciones y principalmente una reforma laboral que ya la hemos pasado por arriba, pero bueno, siempre primero se lanza la letra y después hay que ver en qué se plasma, pero básicamente cambiarían bastantes lo que se conoce como hoy, como poniendo lo que vendría a ser bancos de horas para que uno en vez de hacer horas extras que se las paguen, eso que pase a ser una reserva para cuando uno quiera tomarse vacaciones o no tenga días o se quede desempleado, después que haya paritarias por productividad. Y también otra cosa que se está impulsando en esta cuestión de que cambió tanto la economía con la informalidad es acuerdos individuales. La Argentina es materia
muy original en relación a que los trabajadores se organizaron por ramas productivas o de industria o del mercado, ¿no? Entonces los sindicatos son los sindicatos de la construcción, los sindicatos metalúrgicos, los sindicatos automotrices, los sindicatos de la construcción, lo que ustedes quieran, y dadas las particularidades de ese mercado, de esa industria, se iban dando los acuerdos colectivos de trabajo. Bueno, eso pareciera ser que va a ser fuertemente golpeado, sino recortado, sino reformado o modernizado, como les gusta a ellos. Así que el acuerdo con Estados Unidos viene complejo, viene largo, viene con varias medidas, no solamente en la materia macroeconómica, sino que también en relación a nuestra materia laboral, ya tanto para jubilarnos como para establecer relaciones laborales. Digamos que estamos atados a Hollywood, prácticamente. Sí, estamos atados a lo que muy bien Estados Unidos nos muestra de su cultura, de su pensamiento, de eso que ha logrado exportar para todo el mundo, que es un imaginario del sueño americano, ¿no? Habrá que ver qué tanto de todo este análisis lamentablemente se confirma, sí. Y habrá que ver que si tenemos la posibilidad de la sorpresa todavía, de que no se nos confirme algo de lo que se está previendo. Sí. Ojalá. Los chinos tienen bien en claro que los acuerdos con Estados Unidos no vienen como acuerdos, sino como imposiciones, y que son completamente asimétricos, en donde vos cedes en todo y ellos te dan lo que te podrían haber dado, pero te lo dan porque dicen que son buenos. ¿Y por qué no lo mandamos a negociar a algún chino entonces? Aunque deberíamos. Sea el chino Leunis, el chino Volpato, no sé, el chino Maidana. El chino Maidana. El chino Maidana. Ahí se lo mando a negociar. El chino Recoba, sí. Bueno, sí, ojalá. ¿Quién podrá? Estamos como el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Quién podrá defenderlo? Sí, los chinos, los estadounidenses. Así que bueno. Godzilla versus Kong. Sí. Bueno, imagínense que actualmente la región está siendo así. ¿Vieron las películas, justamente siguiendo con el tema? Cuando Godzilla o King Kong se enfrentan en medio de una ciudad que la terminan arrasando, y es casi peor que nos traten de salvar que no. Arrasando y no como Talía. Claro. Y no como Talía, tal cual. Pero bueno, a ver, me gusta esto de linkearlo con sí. Hollywood y con todo eso. Sí. La verdad que vamos a tratar de hablarlo con Fabio Nigra la semana que viene, esto de cómo se puede hacer historia a partir de las películas. ¿Se puede hacer historia a partir de las películas? Y él nos lo va a poder explicar mejor, que en realidad doctor en la materia. Muchas historias nos las han contado a través de las películas. Y hemos aprendido mucho de la historia en función de películas. Y mira, de la historia que nos quisieron contar. ¿Quién no ha estado en una charla en donde la persona te describía un panorama y te decía, era de película? Bueno, entonces en nuestros imaginarios está profundamente enraizado las cuestiones de cómo la estética hollywoodense Bueno, León, el que había escrito, si la historia la escriben los que ganan, ¿eso quiere decir que hay otra historia? Sí, bueno, tal cual. Bueno, usted ya lo vamos a ir viendo. Profe, muchísimas gracias, y será como siempre hasta el próximo martes. Hasta luego. El profesor, el magíster Alberto Martínez del Peso, nuestro analista político de cabecera, trayéndonos su visión, en este caso, del acuerdo comercial con los Estados Unidos. El profe, por supuesto, es licenciado en Ciencias Políticas, analista político, docente de la casa, y nos trae un poco de luz sobre las cosas que pasan a nivel político. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.